estudiamos sistemática y cronológicamente la obra completa de Cristo. ¿Sí? El Evangelio tiene tres aspectos fundamentales: la justificación, la santificación y la glorificación. Estudiamos sistemáticamente todo esto es el Evangelio. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros es parte del Evangelio, no es todo el Evangelio. Cuando los apóstoles se reunían a estudiar la doctrina de los apóstoles, estudiaban todo el consejo que Jesús les dijo, toda la voz de Dios, toda la palabra de Dios. No solo el hecho de la cruz o de que Él murió en la cruz, sino para qué murió en la cruz, cómo fue sepultado, cómo resucitó y cómo está la diestra del Padre. Así es que en esta iglesia estudiamos sistemática y cronológicamente la obra de Dios. Una vez decía Luis, y esto me parecía bien interesante, hace algunos domingos decía, no podemos estar estudiando porque al niño le duele la muela, hay que hablar de la muela. Porque al niño se le cayó su dulce, hay que hablar del dulce. Y porque el niño no le llevaron a pasear, hay que hablar de paseo. ¿Me explico? Estudiar sistemáticamente significa ir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Mucho tiempo estuvimos estudiando temáticamente. La cuestión de estudiar temáticamente es que nos damos todos los fundamentos o las bases sólidas para que los hermanos puedan saber, está bien, estoy mal en lo que estoy haciendo, pero ¿de dónde me tomo? ¿O qué tengo que hacer? Estudiar temáticamente, muy de vez en cuando, tocamos temas en la forma sistemática y cronológica. Hemos hablado del perdón, hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la misericordia, hemos hablado del pecado, hemos hablado de varias cosas. Pero vamos basándonos en texto por texto, capítulo por capítulo, libro por libro de la Biblia. Y eso asienta perfectamente las bases para poder tener claro todo lo que el Señor quiere decirnos. Quiero decirles también que todos los mensajes, de alguna manera tenemos que aterrizar. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que aterrizar en la cruz. O tenemos que ir a la cruz. Si no aterrizar, ir a la cruz, tenemos que basarnos en lo que la cruz enseña. Si habláramos de perdón, ¿dónde es el único lugar donde se puede perdonar? En la cruz. Si habláramos de amargura, ¿dónde es el único lugar donde podemos vertir toda nuestra amargura y ser vaciados de amargura? En la cruz. ¿Sí? Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Génesis, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llegan a un lugar que se llama Mara, que significa amargura o aguas amargas. Y Dios le dice a Moisés que eche un árbol a esas aguas, y esas aguas se convirtieron en agua dulce. De alguna manera la madera o los árboles representan hasta cierto punto la cruz de Cristo. Si vamos al Antiguo Testamento vemos todo el tiempo tipología de Cristo. Dice Hebreos que era sombra de lo que iba a venir. ¿Sí? Hablamos en el Antiguo Testamento de un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, de bondad. Constantemente estamos repitiendo estos temas. Así es que hay cosas que tú ya sabes que tienes que hacer. Si te tenemos que decir que tienes que perdonar, ¿te tendríamos que decir de nuevo eso? Lo vamos a hacer porque el pasaje, cuando estudiamos Efesios, cuando estudiamos Salmos, nos habla totalmente de eso. Es por eso que estudiamos sistemática y cronológicamente. Tenemos fundamento, tenemos base de que si yo estoy en cierta condición, cierta actitud, voy a la cruz, todo el tiempo a la cruz, todo el tiempo a la cruz. Pastor, ya cámbiale, ya habla de otra cosa. No podemos hablar de otra cosa. Tendríamos que haberle dicho a Cristo, cámbiale, ya habla de otra cosa. A los apóstoles, cámbiale, ya habla de otra cosa. Y a pesar de que hablamos de la cruz y de la gracia constantemente en esta iglesia, no siempre todos desafortunadamente queremos entender. No es cuestión de intelecto, no es cuestión de capacidad, es cuestión de creer lo que Dios dice y que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Estudiamos el viernes antepasado que si no es el Espíritu Santo haciéndote entender, nadie más, ni a tus hijos, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a nadie. Dice el Salmo 32, vamos allá tantito y ya te regresamos ahí. Salmo 32, capítulo 32, versículo 8. El Señor bien dice, estos pasajes, son muchos pasajes, esta cuestión del entendimiento. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra,
porque estas cosas que quiero, dice Jehová. Así es que es bien interesante estudiar de esta manera sistemática y cronológica, porque cuando uno no lo entiende, pues quisiera oír cosas dulces, cosas que solamente endulcen nuestro oído o nos parezcan bien o creemos que son nuestra necesidad. Ha habido ocasiones que yo he visto necesidades concretamente en la iglesia y de hecho les voy a hablar sobre esto, es importante hacerlo. Y a veces no es el contexto o el seguimiento o la hilatura del pasaje, pero a veces es necesario hacerlo. Y bueno, por eso es que estudiamos, porque así tendremos una base sólida de dónde hacernos. Vamos al versículo 9. Nuestro hermano Francisco la semana pasada estuvo hablando del versículo 1 al 8, avanzó un poco al 8, el 9 y el 10. Básicamente aquí habla sobre la disensión que había entre los hermanos. Todo es muy bonito hasta cuando hay problemas. Yo estuve un tiempo sirviendo en una iglesia junto con mi esposa y mis hijos yendo a Cuautitlán Izcalli por 2 años. Por 2 años el Señor nos preparó, estuvimos al cargo de una iglesia, responsabilizándonos. Cada semana salíamos desde el oriente de la ciudad, íbamos hasta el norte o esa parte del noreste de la ciudad, a Cuautitlán Izcalli, y hacíamos cada domingo que íbamos al servicio como 1:30 para poder llegar. Y saliendo, pues teníamos que ir a comer a donde se pudiera y regresar a casa ya como en la tarde. Durante 2 años estuvimos yendo. Al inicio, esta iglesia comenzó muy contenta, en la casa de una familia. Esta familia puso su casa y puso su hogar. Los estudios de los niños los tenían en una recámara, en la cama de la familia. En otra recámara había otro grupo, en la cama del hijo de la familia. Y en la sala y en el comedor teníamos las reuniones. Teníamos un promedio de 30 personas cuando estábamos congregándonos en ese tiempo. Vivimos muchos procesos, muchas cosas bien interesantes. Todo al principio era hermoso, todos nos amábamos, nos queríamos, y lo digo, íbamos, porque obviamente, como decía Paco, al tener una relación interpersonal, un trato más estrecho, involucra necesariamente diferencias. No siempre, aún como cónyuges, después de que nos amamos tanto, llegamos a tener muchas diferencias. Ahora, como hermanos y como iglesia de Cristo Jesús, no somos exentos a que haya diferencias entre nosotros. Diferencias de cualquier tipo, diferencias de modo y forma. Si hay diferencias doctrinales es más fácil ir a la Biblia y juntos ponernos de acuerdo cuando no somos orgullosos y buscamos lo que el Señor dice. Pero cuando hay una diferencia de forma y modo, de actitudes, de maneras, de yo no haría esto, él haría esto, ¿por qué hace aquello?, empiezan los problemas. Esa iglesia empezó a padecer porque entre ellos había fricciones, se veían todo el tiempo, convivían todo el tiempo. Yo solo iba una vez a la semana, escuchaba sus problemáticas, usábamos la escritura para tratarles de ubicar, pero llegó un momento en que no se soportaban. Y no se soportaban por carnales. Y no se soportaban porque habían tenido ya tal relación que llegaron a conocerse tal como son, tal como somos. Como iglesia, la ventaja que tenemos de ser una iglesia no tan numerosa es que podemos relacionarnos interpersonalmente, tratarnos, comer, convivir. Quizás unos más con otros, y no es malo, eso está bien. El punto es que tarde o temprano va a haber cosas que no nos gusten. Y el punto es que cuando haya cosas que no nos gusten, espiritualmente sepamos resolverlas. Y es lo que el versículo 1 al 8 Paco concretamente hablaba la semana pasada. Diferencias, a tal grado había diferencias que los hermanos dentro de la iglesia demandaban a los otros hermanos. Iban ante los juzgados. Y el término de mandar era ese, llevarlos a los juzgados para poner en claro, en lugar de buscar a un hombre, una mujer o alguien espiritual dentro de la iglesia, a los hombres espirituales, para podernos poner en unidad. Nosotros como iglesia somos un cuerpo. Y dice, fíjense lo que dice, ahorita regresamos aquí otra vez. Vamos a Efesios capítulo 4. La unidad es de Él. Nosotros tenemos una responsabilidad ante la unidad del Espíritu Santo. Dice, yo pues preso, en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo vivimos dignamente? Pues siendo realmente representantes, embajadores de ese Dios maravilloso que nos salvó y que tenemos una ciudadanía celestial. Es una manera digna de vivir. No se refiere a la apariencia, a lo externo, se refiere sí a nuestro interior y reflejado en una conducta. Dice Santiago, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre sus obras por su buena fe. Vamos a verlo. Ahorita regresamos aquí otra vez.
Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿habrá celos dulces? Bueno, podemos tener un celo por Jehová y eso es otra cosa. Pero los celos en general son amargos. No solo son el término de hablar de inseguridad, son mucho más cosas. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni militáis contra la verdad. Mamá, ¿qué tienes? Nada. ¿Segura? No. ¿Tengo de tener algo? ¿O acaso no hiciste alía y saca la verdad? ¿No? Hay contención y en el momento que se puede, tu esposa. Cuando tu esposo le dice a tu esposa, Rosita, ¿tienes algo? Ok, ¿tengo que tener algo? Y así nos vamos todos, ¿no? Aguardamos cosas que a la larga afectan y lastiman nuestro corazón. Entre padres, hijos, entre cónyuges, en la misma iglesia, a veces entre hermanos. Y ese es el punto que estamos hablando ahí. Regresemos acá donde estábamos, a Efesios 4, hablando sobre la unidad. Con toda humildad, realmente ¿quién es humilde? Si alguna persona te dice que es humilde, no es cierto, no es humilde. Ya solo decirlo ya no le hace humilde. ¿Sí? Jesús sí era humilde. Y en Mateo capítulo 11, 28 al 30 Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y parte del fruto del Espíritu es esto, ¿no? Mansedumbre, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El punto es que me dice alguna persona, pastor, está bien que unos a los otros y los otros cuando nos soportan. Unos a los otros, tú y yo y tú. ¿Sí? A veces decimos, no, uno por delante, por eso, tú y yo. Tenemos que hablar de esa manera. Tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué tengo que soportar de mi hermano? Sus formas, sus pensamientos, sus actitudes. Tendré que soportar sus carnalidades también. En la semana pasada veíamos en Corintio que debemos de sufrir el agravio. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo soportar el agravio, la ofensa que han hecho a nosotros? Dice Hebreos que Jesús menospreció lo propio por amor a nosotros. Por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a su débil conciencia, por amor a su proceso de crecimiento, debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Si como cónyuges lo necesitamos hacer, como hermanos en Cristo, mucho más. ¿Por qué no duermes con Él? ¿No convives todos los días con Él? Algunas personas decían una vez a un hermano que era muy gracioso, todo el tiempo pasaba haciéndose chistes y gracioso. Paco lo conoció allá en México y las hermanas le decían a su esposa, tú te la has de pasar bien rico toda la semana con él, con chistes y bromas. Voltea con mucha amargura a la esposa y le dice, si miran que él no sonríe en casa. A veces sí somos muy prestos para hacer cosas fuera de casa, pero no empezando en nuestro propio hogar. Ahí es donde empieza la unidad. Una unidad que Él ha hecho, una unidad por el Espíritu Santo que Él ha establecido. No es nuestra responsabilidad es conservarla, mantenerla, no prestarnos a dividir el cuerpo, no propiciar murmuraciones, ni chismes, ni juicios. Eso causa problemas en los hermanos. A tal manera que nos desviamos ya de los propósitos. Si algún hermano le pide dinero a otro hermano y no le paga, dice por ahí una hermana que lo amigo de lo dado, de lo prestado es lo dado. ¿No? Porque a veces tienes problemas de pedir cobrado. Vender cuando tú vendes productos, no solo a la gente, sino a los hermanos, no es tan difícil. Lo difícil es cobrar. Yo fui comerciante muchos años. Y el que no sabe cobrar no es buen vendedor. Vender y que se lleven el producto que tú tienes no es difícil. Como empresario sabes que te van a pedir, pero ¿cuándo te van a pagar? Tu principal propósito es saber cómo y cuándo me vas a pagar. En el caso de los hermanos, no podemos estar pensando en que nos sea indiferente y no pasa nada. Y no me importa. La indiferencia es lo opuesto del amor. No es el odio. Por ejemplo, yo no tengo nada contra Meli, pero no me importa lo que pase con ella. Dice la Escritura que nos amemos unos a otros en amor.
Y si ella sufre, yo sufro. Y si ella se alegra, yo me alegro. Si el cuerpo de Cristo Jesús se alegra, todos nos alegramos. Si un miembro está padeciendo, nos deberíamos de padecer con él. No fingir que padecemos con él. Realmente sentir, porque es parte del cuerpo. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han tenido una astilla enterrada, una uña enterrada, una muela que les duele y no dicen, ya mi muela, yo no tengo ningún problema? No dicen eso, ¿o sí? O no dicen a la astilla que tienen en el dedo, o sea, ya tú tienes la culpa del dedo por andarte metiendo ahí, así sufre. ¿Te duele todo? No, todo tu ser te duele. Esa es la relación que da el Señor. Cuando hemos estado en Él, hemos venido a Él, nos hemos unido a Él. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es real esta palabra de soportar. Yo quiero explicar que la palabra soportar no es lo mismo, ni es sinónimo de tolerar. La tolerancia en la actualidad es, tú haz lo que yo quiera, respétame y yo hago lo que tú quieras, y tú haces lo que tú quieras y yo lo que quiera y no nos metemos. Algo así. Haciendo cada quien lo que quiere, tú eres homosexual, yo soy ladrón, sabes que cada quien con lo suyo y ahí vamos caminando. Entonces tenemos que tolerar. Ahora si ya no aceptas ciertos pecados, no sé si sepan que en otros países ya está prohibido leer Romanos 1 públicamente, porque ya pueden demandarlos legalmente por lo que dice Romanos 1 en cuanto a todas esas desviaciones morales. Y como iglesia no podemos llegar al punto de acostumbrarnos y decir no pasa nada. Tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros, y soportar significa cargar juntamente con Él lo que tú estás pasando. Suponiendo que en este momento yo tengo que soportar a mi esposa, ella tiene una debilidad y lo que voy a hacer es cargar con ella su debilidad. No decir que no pasa nada, no acostumbrarme a sus carnalidades, no decir que sus pecados no le importan y que pues, algún día lo va a entender, sino mientras entiende, mientras comprende lo que el Señor está haciendo, voy a cargar lo que hace contra mí o a favor mío o en contra mío. Este edificio está soportado por columnas, y aquí vemos unas importantes. Si quitáramos las columnas, la losa o lo que está arriba, que sea, se caería. Necesitamos como iglesia soportarnos unos a otros. No solo los matrimonios. Llegamos alguna vez a pensar que los matrimonios son los pilares de la iglesia. No es cierto. Cada miembro del cuerpo es parte del edificio que Dios ha establecido, y tenemos que soportarnos con paciencia. ¿Es fácil? El relacionarnos tanto, el estar tanto juntos, el compartir y convivir, llega un momento en que hay diferencias. Nos ofende lo que los demás hacen, nos lastima lo que nos hacen. Dice la Escritura, detén tu pie de la casa de tu hermano, no sé que de hastiado de ti te aborrezca. Y es verdad, tenemos que ser sabios en esa convivencia. Si nuestra convivencia llega todavía más a faltarse el respeto entre nosotros mismos como familias, va a llegar un momento en que no va a haber, estamos rompiendo la unidad. Dice, solícitos, prestos, dispuestos, preparados a guardar la unidad del Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo es que yo puedo romper la unidad del Espíritu? Teniendo problemas con mi hermano, no soportando, no aguantando, criticándole, juzgándole, murmurando contra ellos. Nos hacemos daño nosotros mismos, nos lastimamos entre nosotros mismos. A veces enojados, abriendo nuestras bocas, decimos cosas que lastiman a quien más amamos, a quien es parte de nosotros. Si aquí dice el Señor, solícitos, dispuestos, prestos, preparados a guardar la unidad, a mantener la unidad del Espíritu, esa es responsabilidad individual, no solo del pastor. Usted, pastor, debería de hacer, promover más actividades para que haya unidad. No necesariamente. Las actividades no traen unidad. Las actividades nos enseñan a soportarnos, y si es necesario hacerlo, lo haremos. Quien trae unidad es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es la unidad. Somos tan diferentes los que estamos aquí, diferentes culturas, idiosincrasias, preparaciones, niveles económicos, pero lo que les hace estar en un solo sentir es Cristo Jesús. Y por eso Pablo, ahí en Corintios 6, cuando hablaba de esa diferencia tan fuerte que había entre los hermanos,
la exhortación era llevarlos a estar o a volver a la unidad. Si entre nosotros llegara a haber problemas, hermano, lo que tenemos que hacer es hablar unos con otros. No ser indiferentes, no allá él o allá ella. Necesitamos darnos un tiempo. Si algo no te parece, si algo no estás de acuerdo, analiza si realmente es sensato, si es realmente una situación espiritual o es una apreciación de forma y modo y no realmente algo que trasciende. Decía Paco de la corbata de la semana pasada, ya ni me acuerdo de ella, pero en realidad, como sea, por eso decía, hay doctrinas fundamentales en las que no se puede diferir. No hay cabida a que haya diferencia, porque la Biblia es una. Si la Biblia dice esto, así es, punto. Que si la Santa Cena la debemos celebrar cada mes, es otra cosa. Cada año es otra cosa. Que debe de ser con pan verdadero, sin levadura. Y que debe de ser jugo realmente de vino. Ya son formas. Pero la doctrina profunda es una. Y si Dios dice que somos uno en Él, nosotros cuando murmuramos contra un hermano, ¿te acuerdas de Aarón y María? Cuando Aarón y María murmuran allá en Éxodo, después de salir, murmuran contra Moisés. ¿Qué hizo Dios con María? Y la pregunta es, ¿por qué no también con Aarón? Ya después hablaremos de eso, porque sí pasó algo también en la vida de Aarón. ¿Qué hizo Dios con María? Por haber murmurado contra Moisés, su hermano. Le dio lepra, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, cuando estamos celebrando la Santa Cena, hay algunos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. A veces Dios tiene que despertarnos y hacernos reaccionar. ¿En qué tan importante es el cuerpo en medio de nosotros? La unidad de ese cuerpo que ha hecho. Nosotros tenemos que fijarnos muy bien en ello. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. No solo tengo la responsabilidad de estar juntos en amor, sino también en paz. Dice la Escritura en Romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y ya teniendo como preámbulo eso, vámonos a Corintios capítulo 6, versículo 9, que básicamente es el resumen de lo que Paco amablemente nos hizo la semana pasada de compartir, entre otros detalles importantes de los ángeles y aquellas cosas. Luego dice, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando habla desde el capítulo 5, que es, bien decía Paco, hay una relación muy estrecha, 5, 6 y 7 también, nos habla a los creyentes de actitudes que estamos teniendo como inconversos, de comportamientos y conductas que estamos teniendo como los inconversos. Los injustos son aquellos que no han sido justificados por la sangre de Cristo. Somos justos por la justicia de Cristo. Su justicia es mi justicia y ante Dios yo soy como totalmente inocente por Él. Y ellos no van a heredar el reino de Dios. Quien no sea justificado por la sangre de Cristo no tendrá parte en el reino de los cielos. No podrá disfrutar la vida en Cristo desde aquí, como decía Paco, no podrá disfrutar de estar toda la eternidad con el Señor. No erréis. La palabra pecado creo que es muy acertada al decir no erréis. Pecado significa errar en el blanco. No peque. Yo ya soy creyente. Hay pastores que han caído en fornicaciones, sí. Que han robado, sí. Que han hecho fraude, también. Que han hecho adulterio, también. Que han hecho 1000 mentiras, también. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y los fornicarios hablábamos al respecto aquella ocasión que tocábamos este punto, que viene de la palabra polineia, que de ahí viene la palabra pornografía, y hay diferentes tipos de situaciones de fornicación. Ni los idólatras. ¿Quién es un idólatra? Aquel que rinde pleitesía, que dedica su vida, que se dedica a sí mismo, todo su ser, para eso o algo. Ni los adúlteros. Realmente el adulterio es algo bastante terrible. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 6. ¿Ya les digo?
32, me perdí en el 6:32. Fíjense esto, parece que no pasa nada. Y quiero decirte esto, el Señor nos lleva como primera causal al perdón, o como primera causal, solo primer paso para cuando hay pecado, debe ser el perdón. No tomar derecho sobre aquello que dijo Moisés o sobre lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, porque es necio. Un hombre falto de entendimiento es aquel que sabe lo que está haciendo y aún así lo hace. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, pues rompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Dios puede perdonar a un adúltero? Sí. ¿Una adúltera? Sí. ¿A un asesino? También. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice que tenía una limpia conciencia? Y era un asesino. ¿Cómo es que un asesino puede tener una limpia conciencia? Solo una persona que ha creído en el perdón de Cristo y ha ido a la cruz puede decir que tiene una limpia conciencia. Ese es algo que a ti y yo nos debe de aliviar. Que verdaderamente cuando hemos confesado nuestros pecados al Señor, debemos de creer que el Señor nos ha perdonado. Pero si el Señor me pide que yo restituya a quien me ha afectado y no lo he hecho, es como si no hubiera confesado. Porque estoy a la mitad, no lo he hecho completo. Si un hombre, varones, todos estamos expuestos a esto. Todos, sin excepción. El punto aquí es: ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Hasta dónde va a trascender esto que tú dices que no pasa nada? Va a corromper tu alma, va a afectar primero tu comunión con Dios, va a corromper tu alma, va a afectar tu relación con tu cónyuge, va a afectar tu relación con tus hijos, va a afectar tu relación también con tu iglesia, con tu trabajo y con tu familia. Afecta de una manera que no te imaginas. ¿Dios me puede perdonar? Sí, sí me puede perdonar. Pero a mi mujer se le va a olvidar fácilmente lo que yo hice. No siempre. Si mi mujer anda en la carne y no entiende las gracias de Dios y el perdón de Dios, a pesar de restaurarla, ella carnalmente va a seguir recordando y recordando. Y eso ya es problema de ella. Nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. No siempre la salida es inmediatamente el divorcio. El divorcio no es la salida, hermanos. Como creyentes no podemos estar pensando en que como pecó mi esposa o mi esposo, el camino a seguir es el divorcio. El primer paso a dar es el perdón. Ese es el primer paso. Y no siempre la gente está dispuesta. Una vez una persona me dijo: pastor, yo le puedo perdonar todo lo que sea a mi esposo, excepto que me sea infiel. Imagínate que Dios te dijera a ti: yo te puedo perdonar todo, menos que no me crees. ¿Qué pasó con Eva? Nada más por no creer. Pues nada más por no creer es incredulidad y es pecado. Apocalipsis 21:8 dice que la incredulidad es pecado. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Si un hombre cayera en adulterio, lo primero que tiene que hacer es considerar que ha pecado contra Dios, contra su cónyuge, contra el cuerpo de Cristo también. Hasta cierto punto afecta al cuerpo de Cristo, porque en medio de nosotros somos tolerantes y no pasa nada. No es que nosotros tengamos que descubrir y tú tengas que confesar el pecado. Tú tienes que reconocer delante de Dios, si hubiera pecado, que has pecado contra Dios. Y sí pasa. Y a veces queda de una forma bastante difícil, marcada en nuestros corazones. Dice la Escritura: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hay formas de ver la cuestión homosexual y hablar de cuestiones como ese tipo. Pero hay quienes se visten como mujeres. Por eso el Antiguo Testamento nos dice que los hombres sean definidos en su manera de vestir. No se refiere al color ni a la túnica, porque había túnicas de hombres y de mujeres. Entonces, y hay quienes llegan al legalismo, como dicen, las mujeres no deben usar pantalones porque el pantalón es del hombre. Entonces los escoceses, ¿no? Y así muchos hombres que utilizan por la cultura en ciertos lugares faldas. Algo ni vestidos están en la parte de arriba, solo traen en la parte de abajo. Cosas así. Se requiere mejor aún que todo este tipo de personas
que ya como creyentes, eventualmente, no porque sea permisivo Pablo, sino que por alguna razón hayan caído en este pecado, se aparten de él. Nunca más vas a volver a mentir después de haber nacido en Cristo Jesús. Yo me atrevo a decir que sí. ¿Pero Dios quiere? No. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Dios quiere que tú peques? ¿En esta iglesia no pasa nada si tú pecas? No, no es así. Tanto los afeminados, aquellos transvestis o aquellas personas que se hacen vestir como mujeres o se comportan como mujeres, un creyente no puede hacer así y decir que no pasa nada. No podemos ser una iglesia donde diga que un homosexual está bien, no pasa nada. Ahora decir esto públicamente ya te vuelven un elemento de discriminación. Homofóbico. Discriminas. En esta iglesia no se casan homosexuales. No se casan. Y para pasar por ahí por unos pastores, un pastor en cierto lugar porque no se prestó a hacer y fue acusado de discriminación, de homofóbico. Ni los que se echan con varones, aquí abiertamente se habla de los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjate lo que dice esta parte interesante. Esas personas que no han sido justificadas practican común y normalmente este tipo de cosas y no pasa nada. La Biblia dice no. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Capítulo 5 le dice que es pecado la fornicación. Tenemos que entender claramente esto. Pero qué interesante es el versículo 11 cuando dice: ¿y esto qué? No dice son. No es algo que nosotros habitualmente estemos practicando. Si hay pecado en nuestras vidas, en un creyente sí tiene que vivir un proceso de disciplina. Con mucho más razón un pastor, un anciano, un diácono, alguien que esté sirviendo al Señor. No que ya nunca más lo pueda hacer. Tendrá que vivir un proceso de disciplina. Hablábamos de la disciplina hace poco al respecto de esto. Y esto erais algunos. ¿Cuántos de nosotros no hicimos tantas cosas? Fuimos promiscuos, fuimos inmorales, probamos drogas o probaron drogas, hicieron cosas tales que llegan al Señor y entienden el perdón de Dios. Pero ahora eso justifica para que tú puedas vivir en esta vida ya como creyente haciendo lo mismo. No. Mis hermanos, no. Tenemos que entender delante de Dios, no ofendemos a Dios. Más ya habéis sido lavados. Aquí hay tres cosas bien interesantes. ¿Por quién fuimos lavados? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Fíjate cómo la Trinidad se aplica en este versículo. Ya habéis sido santificados. ¿Por quién somos santificados? Por el Espíritu Santo. ¿No? Vivimos santamente. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para vivir en esa santificación. Ya habéis sido justificados. ¿Por quién hemos sido justificados? Por el Padre. Date cuenta qué interesante. Lavados, santificados y justificados. La Trinidad plena obrando en tu vida, en mi vida, para ya no hacer lo mismo que hacíamos antes, para ya no vivir en esa misma disipación y desorden que estuvimos acostumbrados a vivir. Ya no. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, todo esto ha sucedido por Él. Esto es algo completo. Necesitamos pensar y decir que no pasa nada. El tener diferencias, pleitos, celos, iras, contiendas entre nosotros no es tan grave como fornicar, o adulterar o matar. Hay pecados que trascienden de una manera distinta, pero finalmente son pecados. Y Dios, solamente Dios, el poder del Espíritu Santo que resucitó de los muertos a Jesús, morando en tu vida, es el único que puede librarte de ese tipo de cosas. Cuando tú reconoces que has muerto con Cristo en la cruz, cuando tú y yo reconocemos que la vida de Cristo mora ahora en nosotros, eso es otra cosa.
Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Ahorita vemos el 12. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer realmente? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque la hierba y la flor se caen, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Quieres vivir? ¿Quieres disfrutar desde aquí la eternidad? Busca las cosas de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo lo demás vendrá como un imán a tu vida. No necesitas el mundo para decir, ya trájelo. No vayas al mundo para traer a la iglesia o para pensar que Dios va a hacerlo de esa manera. Porque habéis muerto y vuestra vida, porque habéis muerto, Gálatas 2:20, con Cristo, ¿qué? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Juan 10 nos habla de la protección divina que tenemos en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Aquí es lo mismo. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Él nos guarda, Él nos sostiene, Él nos puede guardar sin caída, si tú le crees. No necesitas cederlo, no necesitas ser flexible para decir, bueno, está bien, tantito, a ver qué pasa. Entre más te acerques, más te expones. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Hacer morir, la única manera de hacer morir no es mío, es de Él. Es con Él, es por medio de Él y para Él en la cruz. Yo no puedo matarme a mí mismo, no puedo matar mis pasiones, no puedo renunciar a mis deseos y decir que aborrezco el pecado, porque Pablo decía que lo que no quiero es suave. Decir que ya odio el pecado es una mentira, no lo odias. No te relaciones con Él, no necesitas de Él, necesitas de la vida de Cristo para no estar en el pecado, para no practicar el pecado. No pienses dejar el pecado primero para venir a Él. Fíjense lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. José Luis, por favor, y 17. Digo, pues, amad el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Fíjate el 17, gracias. Y digo pues, andad en el Espíritu. El mandato de Dios es que andemos en su guía, en su dirección, para que los deseos de la carne no tengan dominio y control sobre nosotros. No al revés, hermano. Si tú primero piensas neutralizar tu carne para poder consagrarte o vivir o servir o agradar a Dios, no vas a poder. Necesitas ir al Señor, necesito ver de qué se trata. Vea su palabra, lee personalmente su palabra y pregúntaselo a Dios. No te esperes hasta el otro domingo para saber qué sigue. De tú al Señor y dile, Señor, a ver, me dicen que con el poder de tu Espíritu yo ya no voy a necesitar la carne. ¿Cómo está eso? Si todavía no lo entiendes, no hay problema, ve y estudia. Reúnete entre semana un estudio, pregunta. Es difícil entender eso. Es difícil y el diablo enseña a la gente a eso, a querer reprimir la carne. ¿Sabes qué pasa con una carne reprimida? ¿A quién le ha explotado un olla express? ¿A quién de ustedes le ha explotado un olla express? ¿Y qué se siente? Primero el susto, ¿no? Pusiste frijoles, lentejas, porque son las lentejas. Pusiste tu olla express, le pusiste hasta tocino y todas las cosas. Y de repente se oye el ruido. Que fuera nada más el ruido. ¿Quién va a limpiar todo ese mugrero? No. Yo.
Explotó la olla express. El reprimir la carne, el contener la carne, el decir yo puedo, sí se puede, yo puedo, va a llegar un momento que vas a explotar la olla express. Y eso hacen muchos de los hijos. Nuestros hijos hacen eso. Les reprimimos de tal manera en casa que cuando salen están como olla express y esta manera, haciendo lo que se les pegue la gana. Llegando a casa, ya aprendieron que se puede ser mentiroso. La hipocresía es una de las grandes mentiras, o es la mentira más difícil de descubrir. Es parte de la mentira. Entonces ya aprendieron que se puede fingir, se puede aparentar, se puede mostrar algo que no soy, que soy muy algo, que sí soy es un buen actor, pero que no soy y que los demás me lo van a creer. ¿Quién lo va a creer? ¿Quién conoce verdaderamente tu corazón? Dios te invita a que andes en el Espíritu. Tú te puedes sentar aquí y me puedes decir, estoy bien, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que has pasado, lo que has visto, lo que has hecho, lo que estás haciendo comúnmente y nadie lo sabe. Permitiendo alcoholismo en tu casa, fumando, viendo inmoralidades, y parece que no pasa nada. Y a veces nos quejamos de nuestros hijos que hacen cosas cuando nosotros mismos somos los que propiciamos todo ese tipo de cosas en casa. Desde desanimarlos, Efesios 6, Colosenses 3, que dice que no provoquéis a ir a vuestros hijos para que no se desalienten, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor nos invita a andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu significa creerle a Él, significa conocerle a Él y permitir que Él gobierne nuestras vidas. Pero reprimir nuestros deseos tarde o temprano los vamos a sacar. Por eso, Luis, cuando le preguntas a tu esposa Abby, le dices, ¿tienes algo, mi amor? ¿Qué tengo que tener algo? Ahí saca lo que estaba reprimido. Ariale, Francisco, Amparito, Adriana y Sergio, cualquiera. Llega un momento en que estamos conteniendo la carne. La carne no hay que deshidratarla para que ya no esté igual. No hay que meterla al alto vacío para que no se eche a perder. No hay que desintoxicarla. Una vez hablo con una hermana y le digo, ¿cómo estás? Dice, aquí desintoxicando la carne. Le digo, pues no hace falta. La carne no se puede. Imagínate un muerto tratando de revivirlo. Eso es lo que estás haciendo. Dándole aire de boca a boca. Guácala. Bueno, por decir. Lo que hay que hacer con la carne es entender que está muerta con Cristo Jesús. Y ya pasó, punto. Ya está sepultada. O tú vas a los muertos y le sacas otra vez y vuelves a realizar todo el proceso. Suena fuerte esto, pero no pensamos de esa manera. Entendemos que la carne ya está muerta con Cristo. Y lo que quiere Dios es vuestra vida aquí morando, para que nuestra relación como hermanos, ¿en qué y cómo va a conocer la gente que somos discípulos de Cristo? Jesús lo dijo, ¿cómo? Que nos amemos unos a otros. ¡Claro! Que guarde sus mandamientos y que nos amemos unos a otros. Caramba, siempre. No, caramba, no. Chilares tampoco. Así decía Fernando. ¿Cómo puede ser posible que entre nosotros, como hijos de Dios, como cristianos de Cristo Jesús, haya tanta diferencia, tanta rivalidad, tanto coraje, tanta molestia, y los demás están percibiendo que en la propia familia de Dios hay problemas? ¿Tú crees que de esa manera tu familia, tus propios hijos que te ven a ti, van a decir, yo quiero ser como mi padre, un hombre de fe? Lo que menos quieren es saber nada de Dios. No les interesa. En esto van a conocer que son mis discípulos, que tuvierais amor los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, amándonos de la misma manera. Mis hermanos, una forma de testificar y de compartir el Evangelio es que en tu matrimonio, en mi matrimonio, en tu familia, puedan ver que Cristo es el que gobierna, no el mundo. Porque no hay diferencia. Tu vecino ve lo que tú haces y hace lo mismo, o te ve a ti hacer lo que él hace, tú lo ves hacer y haces lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En nuestra religiosidad, en tomar nuestras Biblias y venirte corbata los domingos y lavar el carro para poder estar presente aquí cada semana. Ahí está la diferencia. Eso no es una diferencia. La diferencia empieza en nuestro corazón.
en nuestra propia vida, perdonando a quien no nos ama, a quien nos odia, a quien no nos acepta tal como somos. Nos vamos a aceptar porque somos una familia. Dejemos de ver a la iglesia como un negocio, como un club. Somos una familia, unidos en Cristo, cada miembro en particular. Cada uno en particular estamos adheridos a Cristo. No son familias. La vida cristiana no es una parte de mi vida, no es un área de mi vida. La vida cristiana es todo en mi vida. Lo espiritual, no es lo secular y lo espiritual. Todo debería de ser espiritual. Aún mi trabajo. Una vez un hermano hace muchos años, yo le decía que quería servir al Señor. Y me decía, ¿a qué te dedicas? No sé si ese tiempo trabajaba todavía en el banco, yo trabajaba en otra cosa. Y le digo, y yo quiero desarrollar un ministerio. Primero entendí que el ministerio que Dios hace en mi vida no es para el pastor, es para su pueblo. Y yo siempre pensé que tenía que tener un ministerio para ayudar al pastor. No es así. Es para el pueblo, es para Cristo. Después entendí que lo que yo estaba haciendo mientras el Señor me llevaba a ocupar o a donde Él quería tenerme, no un puesto ni un cargo, porque no por nombramiento el hombre sirve. Hay hombres y mujeres que dicen, yo no necesito del cargo, yo puedo servir a mi Dios porque sé para qué lo hago. Y Dios lo hace a través de ellos. Este hermano me dijo, ¿a qué te dedicas? Le dije, ¿a qué me dedicaba en ese tiempo? Dice, ese es tu ministerio ahorita. ¿Estás llevando la contabilidad del banco? ¿Ese es mi ministerio? Dios tuvo que tratar conmigo muchas veces ahí con mis compañeros. Inmorales, perversos, ya como creyente. Dios me tuvo que fortalecer muchas ocasiones para no hacer lo mismo que ellos hacían. A tal manera que me ponían las revistas pornográficas, porque trabajaba en la noche puros varones, en mi mesa de trabajo. El Señor me sostuvo. Necesitamos ceder al mundo para decir, está bien, acéptenle. Nunca me ascendieron de puesto ni de sueldo porque el jefe me dijo, tú no tienes relaciones sociales con nosotros. Sus relaciones sociales eran ir todos los viernes a los antros a emborracharse. Mis relaciones sociales con ellos, como creyente y con mi esposa, era invitar a la familia completa a la casa y convivir con ellos. Le digo, no me puede decir usted, Señor, porque yo conozco a todos mis compañeros con sus esposas y sus hijos y convivo con ellos. A veces vas a tener que ser rechazado por causa del Señor. Vale la pena. Eso formará carácter en ti. Eso te enseñará a depender de Dios. Esto te enseñará a andar en el Espíritu y no en reprimir tu carne. Está bien, voy a ir, pero no voy a tomar nada. Una vez un hermano me dijo, yo voy a esos lugares donde hay ciertas mujeres con ciertas cosas, pero yo no caigo en pecado, pastor. Yo voy a admirar la belleza, pero no codicio. Hay muchos cristianos y muchos jóvenes que dicen lo mismo. Yo voy, pero no hago nada. Es más, yo me propongo como el conductor asignado. Bien espirituales, bien responsables por los demás. Y se expone uno a cosas que no debería de hacer. Por eso el Señor nos invita una y otra vez, dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo podemos caminar en el Espíritu? Conociéndolo a Él, creyéndole a Él. ¿Quieres andar en el Espíritu? No andar en las nubes y así en trance, no se refiere a eso. Se refiere a andar en el Espíritu dependiendo. Tenemos que aprender. No es algo que se aprende solo por el hecho de decirlo ahorita, a partir de hoy voy a andar en el Espíritu. Tenemos que aprender primero a entender cómo obra el Espíritu Santo. Es un misterio cómo el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo? No sé. Pero tú mismo te has asombrado como mujer, como hombre, cuando de repente no reaccionas como antes reaccionabas. ¿Quiénes de aquí eran broncudos y se bajaban a echar pleito por cualquier cosa del carro? Alcen su mano, a ver los broncudos. ¿Tú, Sandy, te bajabas a echar pleito por golpe? A ver, mujeres, ¿qué mujeres lo hacían? Me es muy raro que una mujer haga una obscenidad, y hace poco me la acaban de hacer. Me metí en una calle y me sorprendí porque no había hecho nada.
era una calle muy ancha y eran dos rebasos y justo en ese momento vino, pero tenía suficiente espacio. Yo nada más me reí con ganas de decir, a ver señorita, ¿qué significa eso? Proverbios dice que iban a hacer señales con las manos y los pies y no sé cuántas sesiones se acuerdan. Hace poco estábamos también aquí afuera de esta tintorería de La Vega. Normalmente soy precavido y no golpeo los carros, y siempre les digo a mis hijos o a mi esposa, no golpeen los carros con las puertas. No sé si lo hice, pero me subí, me bajé, gracias, y luego me subí, me bajé, y una camioneta de unas señoras se echa de reversa, baja su vidrio y dice, señor, ¿no se fijó que me golpeó? Entonces le digo, discúlpeme, no me di cuenta, pero creo que no lo hice, y creo que el niño cerró su puerta y ella pensó que yo lo había pegado. Iba un niño con él. Entonces cierra la puerta y piensa que lo pegó, porque procuro no hacerlo. No me gusta que a mi carro le hagan eso, procuro que no hacerlo también con los carros que están a mi lado. Y hay quienes sí abren la puerta, bájate abuelita ahí, que no puedo, y cosas así. Le dice Lili a Aranza, y bájate abuelita, no, tú primero. ¿Te has dado cuenta que a veces hay cosas que tú ya no reaccionas igual? Es el Espíritu Santo, no eres tú. Oye, no eres tú, es Dios. Cuando te quitan el examen final porque volteaste a ver algo a ver y te dicen, no estaba copiando. Usted volteó y se lo quitan. No, han hecho a veces cosas injustas así. Dice, bueno, te calles. A veces no reaccionamos y voy a demandarnos y no sé cuántas cosas hacemos. A veces hay que soportarnos. Muchas veces tenemos que aprender como familia a soportarnos en el cuerpo. Andas en la carne, no vas a aguantar. Y lo primero que vas a hacer es esbozar. Dice la Escritura que el hermano ofendido es como una ciudad amurallada con cadenas y con cerrojos. Así es. Y el hermano enojado habla sandeces. ¿Tú has hablado sandeces? Sí. Y a veces es difícil recogerlas. Es como repartir dinero. Los demás lo agarran y luego ya no se lo dan. ¿O sí? Como cuando se voltea un camión allí en la carretera y lo primero que hace la gente es ir y llevarse las cosas. Lo que sea, ¿eh? Hasta lo radiactivo también. Que el Señor nos ayude y que cree conciencia en nosotros. Vamos a ver la próxima semana, solo lo menciono, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Amado Padre, queremos agradecerte esta tarde en el nombre de Jesús, porque a través de tu palabra nos instruyes, nos enseñas, nos exhortas, nos reprendes, porque tú conoces nuestro corazón. Yo mismo, Señor, delante de ti tengo que reconocer muchas cosas. Tengo que aceptar tu instrucción, tengo que aceptar tu reprensión, pero también acepto tu perdón y tu consuelo. Acudo a ti, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí podamos tener plena conciencia, sobre todo no solamente en la mente, sino en nuestro espíritu, de que la única manera de agradarte a ti es dejar que tú seas el que obre. Bendecimos tu nombre, te damos gracias y rogamos por el resto del día, Señor. Enséñanos a descansar en ti, a no reaccionar como antes lo hacíamos, Señor. Nosotros éramos así y quizás peores, pero por la sangre de Cristo que nos lavó, por la obra del Espíritu Santo que nos santificó y por ti mismo que nos has justificado delante de ti, Señor, es que podemos orar. En Cristo lo pedimos. Amén. Estamos despedidos. Acuérdense de acercarse con Edgar para los bautizos.
Acuérdense de acercarse con Patti para el campamento de mujeres, necesitamos ya saber cuánto. Y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Buena semana, Dios siga bendiciéndoles y los hermanos que nos ayudan a recoger el equipo, muchas gracias. Buen día, buena tarde. Pedito copia, pero ¿qué crees? Fui el jueves y fue el informe Está ahorita con sus juegos. ¿Vamos a ver? ¿Quién está con sus A ver.